Muy bien. Buenos días a los que nos saludé. Es una alegría poder estar todos juntos, en armonía, porque dice la palabra que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Y seguimos con los temas que venimos tratando, con las columnas. Alfredo el domingo pasado comenzó el tema de evangelizar, el hacer puentes, el de hacer discípulos, empezando por nuestros hijos, por nuestros vecinos, nuestros compañeros, porque ese es el mandato de Dios. Si leemos Mateo 28, desde el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el pasaje que conocemos como la Gran Comisión. Es uno de los pasajes que aprendemos apenas nos convertimos. Y es un pasaje que Jesús expresó a sus discípulos. Cuando vino la nube a buscar a Jesús, cuando se estaba yendo, Él le dice a sus discípulos: es que escúchenme bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús puso en claro que Él tiene todo el poder y todo el control sobre todas las cosas. Por lo tanto, como yo tengo el control y toda potestad me es dada, no solo en el cielo, sino acá también en la tierra, ustedes tienen que ir. Tienen que salir. ¿A qué? A ser discípulos. Jesús mismo con su ejemplo nos enseñó. Durante 3 años estuvo predicando el Evangelio del Reino. Y decía: el reino de Dios se ha acercado. Y durante 3 años les enseñó a sus discípulos qué es lo que el Padre quería que ellos hagan. Y Jesús les mostró con el ejemplo. Y después de resucitado, dice Hechos, que siguió 40 días con ellos y les predicaba el Evangelio del Reino. Porque es importante que entendamos que Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
Cuando aprendimos la oración del Padre Nuestro, y ahí decía, venga tu reino, lo que le estábamos diciendo a Jesús es, venga tu gobierno sobre mi vida. Venga tu señorío sobre mi vida. No es solamente ir y predicar y hacer una oración. Dice este pasaje, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden, enseñándoles que vivan, no como vivían antes, no haciendo su voluntad, no haciendo lo que se les da la gana, sino haciendo la voluntad del Padre, viviendo bajo el señorío de Jesús, viviendo bajo el gobierno de Dios en sus vidas. Eso es hacer discípulos. Jesús entró en la vida de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Mateo, y sus vidas fueron transformadas. Y así hoy Dios quiere transformar las vidas de las personas que están afuera. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir. Algunos dicen que la traducción correcta en griego es yendo. Ya sea ir o yendo, nos habla de movimiento, nos habla de salir, no de esperar sentados que vengan. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar al perdido, al que no vive bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Por eso Alfredo nos hablaba el domingo de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a vivir bajo el gobierno, bajo el señorío de Cristo. Porque si no le enseñamos nosotros, que somos los discípulos, ellos no van a caminar. Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, yo sé que ustedes no tienen fuerzas, no tienen ganas, no tienen entusiasmo, no saben cómo hacerlo, tienen temores, tienen miedos, pero no se preocupen, porque yo tengo el poder. Y ese poder va a venir. Leamos Hechos 1. Versículo 8. Pero recibiréis ¿qué? ¿Cómo? Poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra?
Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, porque no es su función, su trabajo, el convertir a las personas. Su función es ir, y del resto me encargo yo. Ahora, cuando ustedes salgan, no van a salir solos, van a salir embestidos de poder, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a ser testigos. ¿Testigos de qué? De lo que han visto y han oído. Y los discípulos fueron obedientes y salieron a predicar. Y el Evangelio del Reino se extendió por todas partes. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso que el Evangelio del Reino llegó a tu vida. Jesús te dio el poder, te dio las armas para que puedas ser un testigo, para que seas un discípulo que hace discípulos. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. En Marcos capítulo 16. La misma escena, pero visto por otros ojos. Finalmente se apareció, versículo 14, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo predicando las buenas nuevas del reino de Dios a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? Saliendo. ¿Qué pasó? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Dios nos dio la orden de ir y hacer discípulos. Y los primeros discípulos, cuando Jesús fue levantado,
ellos salieron y predicaron en todas partes. Y dice la palabra que el Señor respaldó ese salir de sus discípulos. Cuando vos te disponés a salir, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, Él te apoya y te va a acompañar y va a hacer señales, milagros y prodigios a través tuyo. Ese privilegio solamente lo tenemos nosotros, sus hijos, sus discípulos. Nadie más puede predicar las buenas nuevas del reino. Un inconverso no va a predicar. Los ángeles no pueden predicar. Solamente sus discípulos. Y muchos de acá nosotros somos discípulos. Y nuestra función es ir. Y dice la palabra que el que creyere a la prédica y se bautiza, ese es salvo. Es por eso que es necesario creer y es necesario bautizarse. Si todavía no crees, hoy es el momento de creer. Y si todavía no te bautizaste, hoy es el momento de bautizarte. Porque de esa manera vamos a entrar al reino de Dios. No hay otra manera. Amén. ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que salir? Y dice la palabra en Efesios 2:1, porque los que no conocen a Dios, los que no tienen a Cristo como Señor de sus vidas, están muertos en sus delitos y pecados. En 2 Corintios 4:4 dice, porque están cegados por Satanás. Satanás le puso una venda y no pueden ver, están ciegos. Y cuando uno está ciego, no sabe para dónde ir. Necesita que alguien lo guíe. Y en Lucas 4:18 dice que están presos o cautivos. Es por eso que nosotros necesitamos y tenemos y debemos salir. Porque nosotros no estamos muertos. Amén. Nosotros estamos vivos en Jesús. El que está muerto es la vieja manera de vivir. El que está muerto es nuestra carne. Pero estamos vivos en Jesús. Y los que estamos vivos en Jesús,
tenemos que salir y buscar a los que están muertos para que tengan vida. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que vivan, que no sigan muertos en los pecados. Nosotros lo que podemos ver, porque un día Dios quitó nuestra venda y abrió nuestros ojos, ahora le podemos ver. Por eso que tenemos que salir y buscar a los que están cegados por Satanás, a los que no ven a Jesús, a los que no ven la vida cristiana. Nosotros los que vemos tenemos que salir para que ellos puedan ver. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, quedó ciego y lo llevaron y ahí estaba en una habitación solo y no podía ver, pero él tuvo una visión, que iba un discípulo y oraba y le devolvía la vista. Y Pablo pudo ver, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y salió a ser discípulos. Nosotros lo que vemos, lo que estamos vivos, tenemos que ir a buscar a los que están ciegos y predicarles para que vean. También dice que están presos y cautivos. Un día el Señor nos liberó del pecado, de la muerte, de los demonios, de Satanás. Nos hizo libres. Ahora somos libres para Él. Amén. Y afuera hay mucha gente que está presa. Hay mucha gente que no ve. Hay gente que está muerta. Hay gente que está atrapada a causa del diablo. Y nosotros tenemos la llave para abrir esas puertas y ellos sean libres. Amén. Nosotros tenemos las llaves para que ellos salgan de esas prisiones para que dejen de estar presos y sean libres. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros, los discípulos. Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso fueron las últimas palabras de Jesús subiendo en la nube. ¡Id! No se olviden que tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y enséñenle a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Así que mientras salimos, mientras vamos, tenemos que ir haciendo discípulos.
Porque eso es lo que Dios quiere. Porque para eso vino Jesús. Para traernos libertad, para traernos vida y para darnos vista. Amén. Romanos 10. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Comienza diciendo este pasaje, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, para llegar a ser salvo, hay que invocar. E invocar significa clamar, buscar la salvación de Jesús. Esa es la oración que Jesús oye del pecador. Ese es ese clamor, Jesús, te necesito. Jesús, ya no puedo más. El mundo tiene que invocar el nombre de Jesús para ser salvo. Nuestros hijos, jóvenes, adolescentes, niños, tienen que invocar el nombre de Jesús para ser salvos. Tu esposa, si no está convertida, tiene que invocar el nombre de Jesús. Tu esposo, si no está convertido, tiene que invocar el nombre de Jesús para ser salvo. Amén. Sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo va a invocar el mundo a Jesús si no lo conoce? Es por eso que tenemos que salir a mostrar a Jesús. Pedro le dice a este Jesús que vosotros crucificasteis, ¿se acuerdan? A ese Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Tenemos que salir a decir al mundo que Jesús está vivo, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores, que ese Jesús tiene todo poder para que ellos crean. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Lógico, si nadie les habla de Jesús, no van a creer. Y si no creen, no van a invocar. Por eso tenemos que salir de tu comodidad, salí de las cuatro paredes. No esperes sentado. Es lindo cuando nos juntamos en los grupos caseros. Cuando nos juntamos acá, es lindo. Pero tenemos que salir, porque tenemos que llegar hasta lo último de la tierra. Todos tus familiares tienen que conocer el Evangelio del Reino. A todos les tenés que mostrar a Jesús. Todos tienen que conocer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Algunos dicen, yo predico con mi vida, con mi testimonio. Y está bien, y es bueno. Pero también tenemos que hablar, abrir nuestra boca y hablar de Jesús, del Evangelio del Reino. Ahí donde estás, donde trabajas, donde estudias, donde vivís. ¿Cuántos saben que sos cristiano? ¿Cuántos saben que vivís en luz y no en tinieblas? ¿Cuántos saben que tenés vida en Jesús? Que ya no estás más ciego. Tenés que salir y hablar, que te escuchen. Porque eso es nuestra función. Para eso vivimos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Cómo son tus pies? Dice la palabra, son hermosos de los que anuncian, de los que salen, de los que caminan. Y yo a veces pienso y digo, pero los pies que van, vienen, suben, bajan, no son tan hermosos. Porque transpiran.
porque se ensucian, porque se mojan. Porque si no están mojados y no están transpirados y no están sucios, es porque estás muy cómodo en tu casa. Estás muy cómodo. Durante muchos años yo sufrí por los problemas de mis varices. Y volví a casa cansado y me dolía mucho. Me acuerdo que llegaba a casa y me acostaba y ponía los pies para arriba. No alcanzaba a decirle ni hola a mis hijos, porque me dolían. Y me dolían porque había estado trabajando todo el día, porque había estado parado, mucho tiempo. Y llegaba a casa cansado. Es lindo llegar cansado al final del día y dolorido de predicar el Evangelio del Reino. Que te duelan los pies, que te duela el cuerpo, pero que haya una satisfacción de decir cumplí con el propósito de Dios, de ir y hacer discípulos. Amén. Y el Señor va a mirar tus pies y va a decir, hermosos son los pies. ¿Y cómo creerán si no fuesen enviados? Es decir, si no han tomado conciencia de su responsabilidad de ir. Todos fuimos enviados. Desde el primer momento en que nos convertimos, fuimos enviados a ser discípulos. Es nuestra responsabilidad. Ahí donde estás, es tu responsabilidad. Que todos los que estén ahí, a tu alrededor, conozcan el Evangelio del Reino. Todos los que van al lugar donde yo trabajo, todos tienen que escuchar el Evangelio del Reino. Todos tienen que ver a Jesús. Porque esa es mi responsabilidad, porque soy el único de todos nosotros que Dios puso ahí en ese lugar. Y en tu curso, y en tu grado, y en tu facultad, tal vez seas el único, pero Dios te puso ahí para que seas testigo. Para que le abran los ojos, para que le abras la puerta de la cárcel en que están, para que tengan vida. Eso es tu responsabilidad. Y las que tienen el privilegio de ser amas de casa, tu vecino. ¿Dónde vas a hacer las compras? Ahí donde Dios te puso para que seas testigo.
ahí con tus hijos, con los niños, los pequeños, ahí donde Dios te puso, para que vos les prediques el evangelio del reino. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra obligación el ir de hacer discípulos. Amén. Termina diciendo, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Yo quiero ir, yo quiero salir, yo quiero andar, yo quiero caminar. Y Dios está conmigo. Y como recién decíamos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el momento en que salimos y en el momento en que avanzamos, las tinieblas empiezan a retroceder. Empiezan a retroceder, porque ni fuerza te pueden hacer. No pueden resistir al ataque y al avance de las tropas de Jesucristo. Amén. Cuando vos empezás a avanzar, las tinieblas retroceden, porque no les queda otra, porque ya fueron derrotados en la cruz. Por eso Jesús comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso Filipenses dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay oposición. No hay enemigo que se oponga al ejército de Dios. Pero tenemos que salir. A mí me encantan las películas de guerra. Y me entusiasma ver los soldados con el uniforme, con las armas y con la mirada siempre al frente. Y ahí el general da la orden y dice: avancen. Y el soldado no dice: aguantame un segundo, espera que me ponga los borcegos, espera que me olvide ponerme el cinto, espera que me olvide ponerme el casco, me olvide el arma. Porque el soldado está listo, porque sabe que está en guerra y tiene que salir. Tiene que salir. Y cuando el general da la orden, el ejército se mueve. El ejército sale. Y no mira para atrás ni mira para los costados,
porque el enemigo está al frente. Y hacia ahí vamos. Y no va pensando, che, y mira si perdemos. Y mira si pierdo una pierna. Y mira si no vuelvo. Porque el soldado sabe que cuando va a pelear. Y sabe que tiene que dar su vida por su patria. Nosotros estamos enfilados en el ejército de Jesucristo. Amén. Y nuestro capitán, nuestro Señor, nuestro comandante en jefe, dio la orden: id, marchad, salid. Y nosotros tenemos que obedecer. Amén. Y salimos a ganar. Porque miramos a nuestro comandante y decimos, este es a quien tenemos que seguir. Y él tiene tal convicción y nos ha dado la victoria que nosotros vamos seguros, confiados a la victoria. Amén. No somos perdedores. Somos ganadores, porque Él nos dio la victoria. Ahora salimos y hacemos discípulos a todas las naciones. No hay enemigo que nos pueda hacer frente. Amén. Si salimos la gente se va a salvar, porque van a invocar el nombre de Jesús. Invocarán si creen. Creerán si oyen, oirán si hay quien les predica, y predicarán si fueron enviados. Vamos a salir, vamos a ir, porque es una orden. Y mientras hacemos nuestras actividades, predicamos el Evangelio del Reino. Amén. Un último ejemplo, Hechos 16, 12 al 15. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia
y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué hizo Pablo y sus compañeros? Salieron. Dice así, ¿no es cierto? ¿Cómo dice salieron? Fuera de la puerta. Salí afuera. Y una vez que salieron, encontraron, en este caso, mujeres. Y hablando, les predicaban a esas mujeres. Y entre esas mujeres había una llamada Lidia, que ella adoraba a Dios, buscaba a Dios. Entonces el Señor abrió su corazón y dijo que se acerque a escuchar lo que Pablo y los discípulos hablaban. Porque así funciona. Vos tenés que salir y vas a encontrar gente que necesita a Dios, que busca a Dios, y Dios va a tocar su corazón. Para que ellos se conviertan. Y una vez que se convierten, se bautizan. Y en esta oportunidad Lidia y toda su familia se bautizó. ¿Ven qué sencillo que es? ¿Ven qué fácil que es? Así trabaja Dios. Pero si el primer eslabón no sale, ahí es donde comienza el problema. Porque si el primer eslabón, en vez de salir, se queda tras la puerta, en las cuatro paredes, va a ser complicado. Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio. No es que el ángel le dijo a Cornelio: anda, allá hay un discípulo que se llama Pedro y él te va a decir lo que tenés que hacer. No, dijo: vos quédate acá y mandá que lo traigan. Porque Él tiene que venir. Sos vos el que tenés que ir. Soy yo, somos todos los que tenemos que salir.
Y eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Desde que van al jardín, tenés que hablarle, porque Dios lo puso ahí. Y en la primaria Dios lo puso ahí. Y en la secundaria Dios lo puso ahí. Y en la facultad Dios lo puso ahí. Y cuando empiece a trabajar, Dios lo puso ahí para que sea testigo. Y Él tiene el poder. Porque recibiréis poder. Amén. Entonces todos tenemos poder. Y volviendo al ejemplo del ejército, hay distintos tipos de armas. Y de acuerdo a tu función, Dios te da un arma. Algunos serán infantería y tendrán que ir adelante con el ametralladora, no sé ya cómo se llama. Yo me quedé con el rifle, la pistola. Y tenés el arma en tus manos para ir a conquistar. Y a otros les va a dar el privilegio de ir arriba de un tanque. Y marchar. Y ese tiene munición pesada. Y yo quiero ir en un tanque. Pero si Dios me manda a la infantería, yo quiero estar ahí. Y a otros les tocará ponerse un brazalete blanco con una cruz roja para sanar a los heridos. Yo quiero estar ahí. No importa la función, no importa el lugar. Yo quiero estar en el ejército. Yo quiero estar enrolado en los negocios de mi Padre. Amén. Si ese es tu deseo, yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana.